El ruido comenzó como un murmullo tímido en los pasillos de la Bundesliga y se transformó en un estruendo que ahora mismo sacude las oficinas de todos los grandes clubes europeos. Luis Díaz, el colombiano que encendió estadios en Inglaterra con el Liverpool y que hoy brilla en el Bayern Múnich, se ha convertido en el centro de una pugna, no ficticia, no exagerada, sino real, tangible y casi coreográfica, entre algunos de los clubes más poderosos del continente. El Bayern puede decir con orgullo que logró lo que muchos consideraban un objetivo complicado: hacerse con los servicios de Díaz por una cifra cercana a los 75 millones de euros procedente del Liverpool, firmando con él un contrato hasta 2029 y vistiéndolo con el mítico número 14 en la camiseta bávara. Pero empecemos por el principio. ¿Quién es Luis Díaz y por qué su nombre se ha vuelto un imán para gigantes como Real Madrid y Barcelona, cuando oficialmente pertenece a un Bayern que, por ahora, no está dispuesto a soltarlo? Esta historia no es solo de pases y cifras, es de trayectoria, deseo, estrategia de clubes, sobre todo de fútbol en estado puro. Díaz nació en Barrancas, Colombia, y su camino desde un lugar donde el fútbol es más sueño que realidad hasta las luces brillantes de los grandes estadios europeos es una de esas historias que justifican el culto al deporte rey. Jugó en Barranquilla, explotó en Atlético Junior y se ganó Europa en el FC Porto, antes de aterrizar en el Liverpool en 2022, club con el que cosechó títulos y se hizo famoso por su velocidad, desborde, gol y esa capacidad para aparecer en los momentos clave de los partidos. En Múnich, Díaz ha encontrado no solo continuidad, sino un crecimiento que pocos anticipaban. Con goles decisivos y actuaciones de alto impacto, ya demostró su valía en la Supercopa alemana, ayudando al Bayern a levantar el trofeo y encendiendo rumores de lo que sería su mejor versión en suelo europeo. Y aquí es donde la historia adquiere ese tono de culebrón deportivo que a todos nos fascina. Mientras Real Madrid y Barcelona observan, debaten y no pierden de vista al colombiano como posible refuerzo de élite, el Bayern no solo lo retiene, sino que parece acunarlo con la ilusión de construir su proyecto alrededor de su talento. Hace algunos meses incluso hubo reportes y titulares ardientes que asociaban el nombre de Díaz con un potencial movimiento al Camp Nou o al Bernabéu, espacios donde su perfil encajaría como anillo al dedo en ataque. Es importante subrayar que gran parte de esas especulaciones no pasaron más allá de eso: especulación. Liverpool, en algún momento del mercado, llegó a rechazar acercamientos del Bayern por Díaz, insistiendo en que el colombiano no estaba en venta, lo que demuestra que la transacción final fue el resultado de negociaciones complejas y expectativas cambiantes. Pero volvamos a ese choque mental que está teniendo lugar entre las tres instituciones. Por un lado, el Bayern Múnich tiene en su plantilla un extremo letal, bien adaptado, altamente valorado y con contrato largo. Por otro lado, Real Madrid, siempre en busca de reforzar su ofensiva con piezas versátiles y de impacto, y Barcelona, que ha soñado con fichar a Díaz durante mucho tiempo, observan desde el fondo, casi como dos corredores esperando la bandera verde en una partida de póker. Para el aficionado neutral, o para ti que estás ahí al otro lado de la pantalla, esto se traduce en una pregunta inevitable. Si Bayern tiene a Díaz y él está feliz, ¿por qué tanto interés desde España? Porque clubes como el Madrid o el Barça no buscan solo jugadores buenos, buscan piezas que puedan cambiar partidos, que marquen diferencias en Champions, ligas domésticas y clásicos. Díaz, con su explosividad, su gol y su versatilidad, tiene ese perfil. Y el rumor no se apaga precisamente porque jugadores de su calibre no aparecen todos los días en el mercado europeo. Sí, puede que el Bayern se aferre al como quien no quiere soltar la última carta ganadora. Puede que su rol bajo el mando de Vincent Kompany no sea solo el de extremo de impacto, sino el de un líder ofensivo en ciernes que complete ese puzzle que los bávaros han ido armando con otras estrellas en su plantilla. Y si todo esto te está pareciendo fascinante, te invito a suscribirte porque la historia del mercado de fichajes no es solo números, es drama, estrategia y movimiento constante que no verás resumida en ningún telediario tradicional. Ahora, hablemos de lo que realmente importa, el factor humano deportivo. No es lo mismo lidiar con un simple nombre en una lista que con un futbolista que ha demostrado ser decisivo en escenarios de alta exigencia. Díaz no es solo un extremo más. Es un jugador capaz de decidir encuentros con goles, asistencias y presencia constante en movimientos ofensivos. Esa es la razón por la que los grandes clubes no lo pierden de vista. Esa es la razón por la que Real Madrid y Barcelona han tenido, cada uno a su manera, algún interés documentado en su fichaje en el pasado reciente. Mientras tanto, en Múnich, el colombiano no solo ha crecido como jugador, sino que se ha asentado en la vida diaria de una ciudad que hoy es su hogar futbolístico. Desde su adaptación con el equipo hasta su integración en la cultura local, Díaz ha dado señales claras de compromiso con el proyecto que firmó.
Sus declaraciones públicas muestran entusiasmo, ambición por ganar títulos y plena disposición para ayudar al Bayern a alcanzar grandes metas. Esto nos lleva a una reflexión que va más allá de simples rumores de fichajes. El fútbol moderno ya no se trata solo de quién quiera a quién, sino de quién está dispuesto a construir una historia conjunta. Díaz y el Bayern están en ese punto de consolidación, y aunque el interés de gigantes como Real Madrid y Barcelona sigue latente en muchos sectores del ecosistema futbolístico, hoy por hoy el fichaje pertenece claramente al club bávaro. Y si estás disfrutando del análisis y te pica la curiosidad saber cómo podría evolucionar este pulso entre gigantes en futuras ventanas de mercado, dale al botón de suscribirte, porque lo que viene sobre Luis Díaz, sus posibles renovaciones, su impacto en competiciones europeas y cómo eso puede influir en las estrategias de Real Madrid y Barcelona va a ser puro espectáculo. La historia de Luis Díaz nos enseña que el fútbol no es solo goles y celebraciones, sino también decisiones empresariales, apuestas a futuro y la eterna lucha por equilibrar talento con necesidad táctica. Por eso no es trivial cuando un club como Bayern decide retenerlo con fuerza, y tampoco es casual que Real Madrid y Barcelona mantengan su nombre en conversaciones recurrentes. Porque en el fútbol de élite, donde cada movimiento se analiza con lupa, un jugador de la talla de Luis Díaz siempre tendrá más de una puerta abierta, aunque no siempre esté dispuesto a cruzarla. Y así, mientras los grandes clubes mueven sus piezas, el aficionado común se queda con el deleite de ver cómo una sola figura puede generar tanto debate, esperanza, estrategia, por supuesto, fútbol de calidad. Esto no es una simple historia de mercado. Es una narrativa continua donde Luis Díaz es protagonista, Bayern Múnich su actual escenario y Real Madrid y Barcelona los posibles guionistas de futuros capítulos. Y créeme, si crees que esto es intenso, lo que viene después es aún más jugoso. Así que no te vayas, que la próxima jugada está por empezar. Lo fascinante de todo esto es cómo cada decisión, cada entrenamiento y cada partido se entrelaza en una red casi invisible que define el valor real de Luis Díaz en el mercado europeo. No estamos hablando únicamente de goles y asistencias, sino de cómo un jugador puede alterar el ritmo de un equipo, obligar a los rivales a replantear estrategias y crear espacios donde antes no existían. Díaz tiene esa capacidad. Su velocidad no es solo una cualidad física, sino un generador de caos organizado. Un extremo que puede partir defensas en dos, atraer marcas, abrir líneas de pase y, al mismo tiempo, mantener un nivel de control que pocos pueden igualar. En el Bayern, su rol va más allá de la estadística. Cada acción suya, cada desborde, cada recuperación de balón es evaluada no solo por los técnicos, sino por un club que entiende que la construcción de un proyecto exitoso requiere más que talento, requiere inteligencia futbolística. Díaz no es un jugador que simplemente se desplace por la banda esperando recibir un balón. Lee los movimientos de sus compañeros, calcula dónde puede hacer daño, cómo atraer a los defensores y liberar a los mediocampistas, y en ocasiones incluso funciona como un generador de juego desde posiciones extremas. Su inteligencia táctica es lo que hace que clubes como Real Madrid y Barcelona lo vean con ojos de obsesión. No es solo un futbolista rápido, es un futbolista que piensa el juego mientras corre. Además, su presencia en el vestuario tiene un valor que pocos notan. Jugadores como Díaz, que han transitado desde humildes barrios hasta estadios europeos, traen consigo una mentalidad competitiva y una determinación que se contagia. En un equipo como Bayern, donde la exigencia es brutal y cada entrenamiento se convierte en una prueba de carácter, Díaz aporta ese equilibrio entre disciplina, hambre y talento natural. No es casualidad que Kompany y el cuerpo técnico lo miren no solo como un jugador más, sino como un engranaje fundamental en la maquinaria del equipo. Otro detalle crucial es su versatilidad. Luis Díaz no se limita a un perfil específico de extremo derecho o izquierdo. Puede moverse por toda la línea ofensiva, adaptarse a formaciones distintas y, si la situación lo exige, incluso retrasarse para ayudar en la construcción desde medio campo. Esta capacidad de adaptación es un lujo que muy pocos jugadores ofrecen y que explica por qué tanto Real Madrid como Barcelona consideran estratégicamente su fichaje. No solo resolvería problemas inmediatos de ataque, sino que proporcionaría flexibilidad táctica para múltiples escenarios. Su físico, aunque impresionante, no es lo que más destaca. Díaz combina explosión con resistencia. Pero lo realmente notable es su capacidad de mantener un rendimiento constante durante los 90 minutos, algo que, en el fútbol moderno, se paga con creces. No se trata de carreras esporádicas, sino de un impacto sostenido que puede transformar la dinámica de un partido de forma casi imperceptible, hasta que, de repente, el gol aparece y todos recuerdan que él estaba allí, en todos los lugares correctos en el momento justo.
Y si hablamos de cifras y rendimiento, Díaz no es solo un nombre rimbombante. Sus estadísticas reflejan su influencia real en el juego. Cada regate completado, cada balón recuperado en zona peligrosa, cada asistencia medida con precisión, construye un cuadro completo de un jugador que combina talento natural con una disciplina que le permite crecer partido a partido. Esa combinación es la que lo hace codiciado, la que provoca que el Bayern lo retenga con fuerza y que los gigantes españoles lo observen con un interés que no se disipa. Por último, hay algo casi intangible, el aura de Díaz en el campo. Hay jugadores que simplemente mueven a los equipos, que elevan el nivel de quienes los rodean sin pronunciar palabra. Díaz tiene esa cualidad. Su presencia obliga a los rivales a estar alerta constante, a modificar sus planes defensivos y a priorizarlos sobre otros jugadores, lo que a su vez genera oportunidades para sus compañeros. Es un efecto dominó que no se refleja en todos los números, pero que cualquier técnico experimentado reconoce como vital. Si uno se detiene a observar cada partido, cada entrenamiento y cada interacción, es imposible no percibir que Luis Díaz no es simplemente un fichaje. Es un componente estratégico, un catalizador de rendimiento y un jugador cuya influencia trasciende lo evidente. Y mientras analizas esto, te das cuenta de que la tensión entre Bayern, Real Madrid y Barcelona no es solo cuestión de mercado, sino de entender que controlar a un jugador así puede definir temporadas enteras. Quiero que te quedes con eso. Luis Díaz no es un simple extremo. Es un fenómeno que combina velocidad, inteligencia, versatilidad y presencia, capaz de inclinar balanzas y crear escenarios donde antes no existían. Y si quieres seguir explorando cada detalle, cada movimiento táctico y cada estrategia detrás de esta batalla por uno de los mejores extremos del mundo, dale al botón de suscribirte. Porque la historia se desglosa en capas y aquí apenas estamos viendo la superficie. Lo que realmente distingue a Luis Díaz no se limita a sus acciones con el balón, sino a cómo interpreta el juego en espacios reducidos y cómo convierte situaciones aparentemente ordinarias en oportunidades excepcionales. Observa su manera de recibir un pase. No es solo controlarlo, sino posicionarse, girar y proyectarse hacia adelante con un cálculo que parece instintivo, aunque en realidad es fruto de años de entrenamiento y experiencia acumulada en distintos escenarios competitivos. Cada toque suyo lleva implícita una decisión: mantener la posesión, provocar un desajuste defensivo, habilitar a un compañero o directamente encarar el arco rival. Esa capacidad de leer el juego a velocidad vertiginosa es lo que convierte a un extremo ordinario en un arma estratégica. Su desplazamiento sin balón es otra dimensión que muchos aficionados no ven, pero que cualquier técnico con experiencia valora enormemente. Díaz no espera pasivamente, se mueve constantemente, crea líneas de pase, genera espacios y obliga a los defensores a decidir entre seguirlo o cubrir otras amenazas. Esta movilidad constante no solo dinamiza al Bayern, sino que convierte su presencia en un factor que altera la estructura defensiva de cualquier equipo. No es casualidad que muchas de sus acciones terminen en oportunidades de gol indirectas, provocadas más por su posicionamiento que por un disparo directo. Su capacidad física y mental trabaja en perfecta sincronía. La explosión de sus arrancadas está equilibrada con resistencia para sostener presión durante todo el partido. Pero lo más impresionante es cómo maneja la fatiga. Díaz conserva claridad mental aún en los momentos de mayor desgaste. Esto se traduce en decisiones inteligentes bajo presión, pases precisos en situaciones límite y un ritmo de juego que pocos extremos pueden sostener durante 90 minutos. Esa constancia es uno de los factores que hace que su valor para el Bayern sea casi incalculable. El dribbling de Díaz tampoco es meramente estética. Cada regate tiene un propósito. Sabe cuándo acelerar, cuándo frenar, cómo atraer a 2 o 3 defensores para liberar a un compañero, cómo generar espacios en zonas congestionadas y cómo preparar el terreno para disparos desde fuera del área. No es un jugador que se deje llevar por la emoción de un regate, sino que lo ejecuta con un sentido táctico muy desarrollado. Esa precisión en su improvisación convierte cada jugada en potencial decisiva. Además, su entendimiento del juego colectivo es excepcional. Díaz no busca protagonismo individual por encima de todo. Entiende cuándo sostener la pelota, cuándo combinar en pared, cuándo abrir un lateral y cuándo finalizar el mismo. Su influencia en el ritmo de juego y en la transición defensa-ataque es enorme. No solo transforma partidos con acciones concretas, sino que eleva el rendimiento de quienes lo rodean, convirtiendo un buen equipo en un equipo peligroso y difícil de neutralizar. En defensa, aunque es un extremo, no se limita a mirar. Díaz presiona con inteligencia, anticipa pases y bloquea líneas de pases sin que parezca esfuerzo. Esa capacidad de contribuir en ambos extremos del campo aumenta su valor estratégico. No es un extremo que desaparezca cuando su equipo no tiene la pelota.
Es un componente activo en la recuperación y en la construcción de ataques, un rasgo que distingue a los jugadores de élite de los que simplemente cumplen un rol posicional. Y hay algo más casi intangible: su carácter competitivo y su resiliencia. Díaz ha pasado por situaciones adversas, desde lesiones hasta presión mediática, y siempre ha mantenido un nivel alto de rendimiento. Esa fortaleza mental se traduce en confianza para encarar rivales, en tranquilidad para tomar decisiones bajo presión y en persistencia para mantener un impacto constante, aun cuando el partido no parece favorecerlo. En resumen, cada aspecto de Luis Díaz, táctico, físico, técnico, mental y estratégico, se integra en un todo que lo convierte en un jugador difícil de reemplazar. Su influencia va más allá de estadísticas superficiales. Está en la manera en que cambia el comportamiento de los rivales, optimiza los movimientos de sus compañeros y redefine cómo un equipo puede atacar o defender. Cada toque es suyo, cada movimiento sin balón, cada presión es un recordatorio de que controlar a un jugador como él no es simplemente una cuestión de contrato, sino de comprensión profunda de lo que representa en la dinámica del equipo y en la competición. Si realmente quieres seguir adentrándote en este análisis, en cómo cada acción de Díaz impacta en la estructura de su equipo y cómo su presencia convierte partidos aparentemente normales en escenarios de máxima tensión y estrategia, no olvides suscribirte, porque desglosar cada detalle de su influencia es tan fascinante como ver un gol decisivo en el último minuto. Otro aspecto que convierte a Luis Díaz en un jugador excepcional es su capacidad para ejecutar movimientos anticipatorios, esos que solo los futbolistas con gran lectura del juego logran hacer de manera natural. Antes de recibir un balón, ya está evaluando ángulos, posiciones de compañeros y rivales, posibles rutas de escape y alternativas de pase. Esto significa que incluso cuando parece estar a la expectativa, está tomando decisiones tácticas invisibles para la mayoría de los espectadores. Esa anticipación le permite ganar décimas de segundo que se traducen en metros de ventaja, y en fútbol, esos metros muchas veces definen el éxito o el fracaso de una jugada. Su visión periférica es otra de sus armas. Díaz observa el campo casi como un tablero de ajedrez, detectando movimientos que otros jugadores solo perciben cuando ya es tarde. Esta habilidad le permite ejecutar pases filtrados que rompen líneas defensivas, habilitar desmarques de compañeros o incluso abrir espacios en zonas saturadas. Es un jugador que, aunque actúe en la banda, tiene influencia en la construcción de juego en todo el ancho del terreno, siendo un catalizador de combinaciones rápidas que desconciertan a los rivales. El timing de sus carreras es igualmente relevante. Sabe cuándo arrancar hacia el espacio libre y cuándo retrasarse para apoyar la salida de balón. Esa sincronización no solo maximiza su eficacia ofensiva, sino que también optimiza los movimientos de sus compañeros. Cuando Díaz hace una diagonal hacia adentro, por ejemplo, los mediocampistas pueden aprovechar la fractura en la defensa contraria, los delanteros encuentran más libertad y los laterales pueden proyectarse con menor riesgo. Cada carrera suya está calculada para generar ventajas en cadena. Además, Díaz tiene un sentido casi instintivo para los momentos críticos. No es un jugador que solo produce buenas acciones en situaciones cómodas. Su rendimiento se eleva cuando el partido se complica, cuando los espacios son estrechos o la presión es máxima. Ese tipo de respuesta a la adversidad lo convierte en un activo estratégico. Un jugador que no solo aporta consistencia, sino que puede cambiar la dinámica de un partido en momentos donde otros podrían fallar. Su capacidad de adaptación táctica merece otro nivel de atención. Díaz entiende formaciones, entiende roles distintos según el rival y ajusta su posicionamiento de acuerdo con las necesidades del equipo. Puede actuar como extremo tradicional, como volante ofensivo o incluso retrasarse ligeramente para generar superioridad numérica en el medio. Esa flexibilidad no solo aumenta su valor individual, sino que permite al técnico modificar esquemas sin comprometer la cohesión del equipo. En el aspecto técnico, cada uno de sus controles, pases y remates demuestra precisión y propósito. Díaz no ejecuta acciones al azar. Incluso su regate más espectacular tiene intención: abrir espacio, atraer marcaje, crear líneas de pase o finalizar. Su capacidad de combinar fuerza y técnica lo hace imprevisible. Un defensor que cree tenerlo controlado puede verse superado en segundos, porque Díaz combina explosión física con un manejo de balón que lo hace impredecible. Otro detalle sutil pero determinante es su comportamiento en transición defensa-ataque. Díaz no solo corre al espacio, anticipa la jugada desde que el equipo recupera la pelota, elige las zonas de presión y se coloca en la trayectoria más ventajosa para recibir un pase o abrir líneas. Esa preparación previa permite que el Bayern transforme una recuperación defensiva en ataque en fracciones de segundo, algo que marca la diferencia en partidos de alto nivel.
Y, por supuesto, hay un componente psicológico que Díaz maneja con maestría. Su presencia genera respeto en los rivales y confianza en los compañeros. Sabe cómo exigir y motivar con gestos, movimientos y decisiones, sin necesidad de palabras. Esa influencia invisible es invaluable en equipos de élite, donde la diferencia entre ganar y perder no siempre está en goles, sino en control emocional, coordinación y cohesión. Cada detalle, desde la elección de cuándo encarar hasta la manera en que se posiciona para cerrar un espacio defensivo, refleja a un jugador que entiende el juego más allá de lo evidente. Díaz no solo se mueve en la banda, se mueve en el corazón del juego. Y mientras observas esta explicación, empieza a quedar claro por qué su control no es un simple tema contractual, sino una pieza fundamental en la estrategia del Bayern y un sueño latente para Real Madrid y Barcelona. Otro elemento que hace a Luis Díaz indispensable es su comprensión de los espacios intermedios, esos que muchas veces pasan desapercibidos pero que son vitales para crear desequilibrios defensivos. Díaz sabe ocupar esos huecos antes de que existan, anticipando movimientos de sus compañeros y rivales. Esa capacidad de preposicionamiento le permite recibir balones en zonas donde puede girar, acelerar o combinar de manera que la defensa adversaria no tenga tiempo de reaccionar. En términos simples, Díaz no corre hacia el balón, corre hacia la ventaja. Su interpretación de los apoyos es igualmente sofisticada. Sabe cuándo abrirse, cuándo acercarse y cuándo ofrecer una opción de pase en profundidad, generando cadenas de juego que parecen naturales, pero que requieren sincronización casi coreográfica con el resto del equipo. Esa habilidad convierte ataques que podrían ser predecibles en combinaciones explosivas. Un simple desmarque suyo puede desencadenar varias oportunidades de gol consecutivas, incluso antes de que el espectador se dé cuenta de lo que está sucediendo. El efecto de Díaz en la presión alta del Bayern es otro detalle crucial. No es solo un extremo que corre tras el balón. Su lectura de la defensa rival le permite cortar líneas de pase, forzar errores y recuperar posesión en zonas peligrosas. Su presión no es desorganizada. Es inteligente, selectiva y basada en anticipar la respuesta del adversario. Esa capacidad de participar activamente en la defensa ofensiva multiplica su valor estratégico, porque convierte la presión en arma ofensiva y no en simple desgaste físico. Su toma de decisiones bajo presión es otro aspecto que merece atención. Díaz no se apresura ni se congela. Evalúa en fracciones de segundo, elige la mejor opción y ejecuta con precisión. Esa combinación de calma y rapidez mental es lo que le permite mantener un nivel constante de impacto, incluso frente a defensas organizadas o en situaciones donde la ventaja numérica está en contra. La forma en que se conecta con los mediocampistas y delanteros es igualmente notable. Díaz no solo espera recibir, sino que actúa como un nodo de conexión. Arrastra marcas, genera superioridad temporal, abre carriles y facilita que el equipo mantenga fluidez. Su influencia se percibe más allá de las estadísticas visibles. Es la forma en que modifica el comportamiento de los rivales y la coordinación de sus compañeros. En las jugadas de balón parado, Díaz también aporta inteligencia táctica. No solo se limita a correr o ubicarse. Su movimiento durante córners o faltas está calculado para abrir espacios, confundir marcas y ofrecer opciones de remate. Incluso su simple desplazamiento dentro del área puede alterar la estructura defensiva del adversario, creando ventajas inesperadas para sus compañeros. Otro detalle menos visible pero determinante es su capacidad de recuperación emocional durante el partido. Cuando comete un error, no se bloquea, mantiene concentración, ajusta su posicionamiento y continúa influyendo en el juego. Esa resiliencia mental permite que el equipo no pierda ritmo y que la efectividad de su desempeño se mantenga alta durante todo el partido, un rasgo que no se refleja en estadísticas, pero que cualquier técnico sabe valorar como oro puro. Finalmente, Díaz combina todo esto con una naturalidad que hace que sus acciones parezcan fluidas, sin esfuerzo, aunque cada movimiento esté calculado y tenga un propósito estratégico. No es solo un jugador rápido o habilidoso, es un jugador que transforma el juego a través de decisiones inteligentes, movimientos precisos y anticipación constante. Su influencia se extiende desde la posesión más simple hasta la jugada más compleja, afectando rivales y compañeros de manera integral. Si aprecias este nivel de detalle y quieres profundizar aún más en cómo Luis Díaz convierte cada acción en ventaja para su equipo, suscríbete, porque entender a fondo un jugador así es como abrir un manual de estrategias en tiempo real y aún queda mucho por descubrir.